Mi siguiente invitado es el ingeniero aeroespacial Wolfram González Miranda, quien, pues, ayer el ingeniero Blandón hablaba de lo ocurrido o lo que está ocurriendo con el mercado de la gasolina. Un barril de petróleo que puede llegar a $90 antes de fin de año. Don Wolfram, como siempre, un placer tenerte aquí en Next Noticias. Buenos días, el placer es mío. ¿Cómo están, ingeniero Fernando? Bien, gracias. ¿Por Buenos qué, días. ¿Por qué viene esa escalada si al final tenemos una economía que no termina de recuperarse? Que es una especie de contrasentido. Bueno, mira, yo me gustaría, si me permiten, hacer un poquito del escenario energético, que es lo que está ocurriendo en el mundo. No solamente el tema del combustible. Fíjate, no parece que vamos a tener buenas noticias de aquí a lo que se perfila a fin de año. Empieza a recuperarse más rápido de lo que se proyectaba y hoy parece que la previsión o las proyecciones previas eh, no han sido efectivas, de manera tal de que hay escasez. En Europa tenemos un problema con el gas natural. Tenemos un problema luego con el petróleo de aceite de calefacción, que son destilados. Recuerda que cuando se refina, tiene los productos negros, tiene los productos blancos. Luego los productos blancos tienen las gasolinas y tienen los destilados. En los destilados tenemos el diésel, el aceite de calefacción, el querosín, el combustible de aviación, que empieza la temporada ahora de mayor cantidad de viajes. Y luego también, al tener poca exploración o explotación de petróleo, producto del huracán que tuvimos hace poco, Ida o Aida en inglés, en el Golfo de México, se saca poco gas natural también. Entonces también tiene un problema con el gas natural. Europa en este momento va a tener un problema si tiene, todo el mundo está rezando de que tenga un invierno poco frío porque tienen una escasez de gas y ahorita mismo los rusos no están pudiendo suplir tampoco la cantidad de gas que se necesita a través de los oleoductos, de los gasoductos que llegan hasta Alemania. Esto en el tema energético pues pone mucha presión además porque se está pensando incluso de volver al carbón y están tratando entonces ahora en último minuto de elevar las medidas, las restricciones, leyes para que reducir la importación de carbón. Pero países como India y China dio la orden de que a toda costa procuren el gas y procuren los derivados que necesitan y eso eleva el precio. Wow. Porque yo he visto, por ejemplo, en los últimos 2 meses, el precio del tanque de gas de 100 libras ha subido 20-25%. Es decir, va a seguir esa escalada en el precio del gas comercial de ese que usamos para cocinar. Mira, parece que sí. El gas, ojo, el gas de cocinar que usamos en Panamá es gas licuado de petróleo. Quiere decir que proviene del petróleo. No tiene nada que ver con el gas natural. No tiene nada que ver con el gas natural. No tiene nada que ver con el gas natural. Gas licuado de petróleo. O sea que sí aumenta el precio del barril de petróleo, va a aumentar el precio del gas. Pero fíjate esto interesante. Aquí revisaba en abril del 2020, ojo, comenzaba la pandemia ahí en apogeo, estaba $16.55 el barril. Septiembre del 2020 ya estaba en $39.63. Ayer cerró en $75.17. Llegó a tocar 80. Y el Brent, estamos hablando del WTI, que es el que nosotros nos regimos, que es el de Texas. El de Texas. El de Texas. En Europa, pues en el Mar del Norte, el que usan, pues la referencia que usan por el Mar del Norte, pues es el Brent. Y cerró en 78.52. Todo indica que para lo que resulte del año, a menos que la OPEP diga, ok, vamos a incrementar la cantidad, la producción. La otra semana tienen una reunión. A menos que ellos digan eso, a menos que se incremente la cantidad
de petróleo que se saque de las arenas bituminosas en Texas. Pero para que eso ocurra y sea rentable para ellos, el precio tiene que estar alto. Tiene que estar arriba de los 62, 65 dólares. Solamente que se generen estas producciones pudiera estabilizarse, ojo, no bajar el precio del barril de crudo. Y luego vienen los refinados. El ingeniero Blandón con nosotros, Wolfram. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Wolfram. A ver si puedo utilizar tu conocimiento para que le informe a nuestro país. En Panamá, con los precios que tenemos ahora mismo, tenemos un incremento en el costo de la generación térmica que utiliza derivados de petróleo. Lo vamos a tener. Dos. Sí. Tenemos, el más importante de ello es el costo que va a tener el transporte público. El costo de la gasolina, del diésel, todo lo que estamos utilizando. De acuerdo a los estudios que tú tienes, Wolfram, ¿cuál sería la mejor estimación que podríamos tener nosotros para diciembre en cuanto a el barril de petróleo y B, el precio de la gasolina, el precio de los derivados ya procesados puestos en Panamá? Mira, el problema acá es que se suman, ¿no? Yo estuve en mi carrera en la industria petrolera, una cosa que que no se mira, la palabra en inglés a veces me ayuda a traducirla, es overlook, que no la miramos, que no le prestamos atención. Y son los solventes, los petroquímicos que también provienen del petróleo, pues, de la refinación. Y ayer leía, por ejemplo, los solventes como el tolueno, el benceno, el sileno, el aguarrás, que le llaman espíritus blancos, no tiene nada que ver con el whisky ni nada de esos otros espíritus, le llaman espíritus blancos, están teniendo demanda porque empieza a recuperarse. Todo esto se usa para fabricar pinturas, en la industria de los plásticos, todo esto empieza a recuperarse porque viene la economía surgiendo y también afectan el precio del crudo. Los expertos, el centro de la Universidad de Columbia, el doctor Jason Bordoff, la gente de los consultores más grandes, estiman que puede llegar a 95 dólares. Yo me iría con lo que ellos dicen. Yo creo que de aquí a fin de año probablemente estemos tocando 95 dólares. El galón de combustible hoy cuesta, galón de combustible cuesta $1.25 el promedio más de lo que costaba hace un año en los Estados Unidos. Y por aquí vamos por el mismo ritmo. Es decir, nosotros podemos llegar fácilmente, Wolfram, a $1 el litro antes de fin de año. Sí, lamentablemente sí. Y el combustible diésel también, ojo. Tal vez llegue, tal vez un poco menos las gasolinas, porque acaba de pasar el verano en los Estados Unidos, los norteamericanos dejan de manejar y dejan de consumir. La gente se pregunta, que bueno, ¿qué tiene que ver el precio de los Estados Unidos? Señores, los Estados Unidos consumen 1/3 del petróleo que se consume en el planeta Tierra. Así que esos son los que mandan. Esos son los que determinan. Además, que nosotros estamos en este continente e importamos productos de ellos. Nosotros dependemos de la refinería de los Estados Unidos, de lo que ellos hagan. ¿Qué ocurre ahora? Empieza a consumirse más aceite de calefacción, que es un destilado, como expliqué previamente. El diésel incrementa el precio también porque él sale en la misma línea de producción donde sale el combustible que usan para calefacción en los Estados Unidos. Y luego también el queroseno y el combustible de aviación. Así que lo más probable, el mayor impacto va a estar en esto, en el combustible de aviación, así que probablemente suban los pasajes en los aviones, y el diésel. Así que si nosotros usamos diésel y usamos búnker para la generación eléctrica todavía, también vamos a tener un incremento en la factura de electricidad. Vuelve, y obviamente esta escalada de precios vuelve a traer el tema de los biocombustibles. Y incluso he oído a gente del gobierno hablando de la posibilidad de que Panamá se convierta en un centro de distribución de biocombustibles. Es decir, es como una idea que entra y sale.
y con estos precios y esta escalada de precios, se convierte en rentable pues estos biocombustibles del etanol y estos generados de caña de azúcar. Bueno, Fernando, yo soy uno de los que no creen en ese combustible, porque el poder energético que te da, la densidad de poder del etanol es mucho menor. O sea, que quiere decir que es mucho menos eficiente, no tiene la eficiencia que tiene la gasolina. Y ni hablar del diésel. O sea, el diésel, para un equipo pesado no lo puedes mover con esos combustibles. Yo no creo, tal vez me iría más por lo del mercado, los carros eléctricos, pero eso todavía representa el 1%. Todavía es muy caro. Entonces, por ahora, mira, las últimas proyecciones que tiene la Total, una compañía francesa, Sí. la Oficina de Energía, la Administración, la Oficina de Información Energética de los Estados Unidos. O sea, vamos a seguir dependiendo hasta el 2050 de los combustibles fósiles, que va a reducirse, sí, pero todavía hasta esa época vamos a seguir viendo los combustibles fósiles. Los carros eléctricos tienen su espacio en el mercado, pero todavía son carros que se usan pues, para transportar pasajeros en ciudades pequeñas, están extendiendo su rango, pero en los mercados importantes como son en donde el transporte público, por ejemplo, es deficiente, como el estado de Texas, ahí la gente no va a cambiar un truck de esos grandotes por un carro eléctrico. Tú lo vas a ver en la capital, en las ciudades como Austin, lo vas a ver en Washington, D.C., en Baltimore, para lo que llaman commuting. O sea, distancias cortas, vas al trabajo, pero un viaje largo. Bueno, don Wolfram González, como siempre, un placer tenerte aquí y sobre todo, pues, las previsiones sobre este mercado, sobre el mercado de combustible. Gracias por esta participación. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, feliz día, feliz fin de semana a todos. Los que nos quieran seguir escuchando hoy, 4 de la tarde. KW Continente sobre Bueno.